Buenas noches a todos y bienvenidos. Espero que estén cómodos en el bosque. He oído que hay todo tipo de críptidos rondando por aquí. Niños de ojos negros, skinwalkers y más escondiéndose en lo profundo del bosque. Así que ponte cómodo y deja que la oscuridad tome el control. Tuve un verano de mierda. El tipo de verano que te hace cuestionarte qué estás haciendo con tu vida. ¿Por qué amas las cosas que amas y lo malo que realmente puede ser el mundo? Y es algo con lo que todavía me siento incómodo. Empecé a trabajar en un campamento de verano hace años. Tenía historia como campista en este campamento y amaba el lugar. Para cuando tenía 19 años, había hecho lo que nunca imaginé que haría y me convertí en el único médico del campamento. Como médico ya no paso tanto tiempo con los consejeros y otros miembros jóvenes del personal. Si tenía tiempo libre, lo pasaba ayudando en la cocina. Este año hubo un gran cambio de personal. Nuestro cocinero de mucho tiempo se fue del campamento y nadie fue contratado durante el año como reemplazo. Así que cuando llegó el verano, estábamos desesperados por encontrar a alguien para cubrir el puesto. Conocí a dos de los entrevistados, una mujer de mediana edad que, en mi humilde opinión, parecía la perfecta persona resolutiva que necesitas como cocinera, y el otro, un hombre alto, calvo, de mediana edad, con un montón de piercings y una personalidad ruidosa de mírame, mirándote a ti, señor. No eligieron a la mujer que me gustaba. Creo que mi jefa se molestó por su sorpresa cuando vio lo pequeña que era nuestra cocina. 2 hornos para alimentar a 150 personas. Y el campamento fue presentado a nuestro nuevo cocinero, Chef Vincent. Todos amaban al Chef Vincent, excepto yo. En el instante que lo conocí, sentí escalofríos en mi espalda. ¿Sabes cuando escuchas un sonido extraño en la oscuridad? Tu cuerpo te grita que corras o te escondas. Así es como me sentía cada segundo que estaba en el comedor o en la cocina. Pronto los lugares que habían sido como un segundo hogar para mí se sentían menos cómodos y más como sácame de aquí que me da miedo. El Chef Vincent era abrasivo. La primera vez que hablé con él dijo algo como ¿ese es tu médico? En respuesta a mi cabello teñido. Intentó ser elegante, pero sus comidas eran aburridas y empapadas, y después de verlo preparar una, dejé de comerlas por completo. No creo que el hombre haya ido a la escuela en su vida, y mucho menos haya tomado un curso de seguridad alimentaria. Sobreviví con un bocado ocasional de comida en la mesa y comí galletas empaquetadas, pan y cosas que él no manejaba directamente, y un almacenamiento de reemplazos de comida baratos y bebidas en mi habitación. Fue horrible. Soy una persona extremadamente protectora, especialmente de mis compañeros de trabajo más jóvenes, quienes son básicamente familia. El personal de cocina del Chef Vincent tenía 16 o 17 años y yo temía por ellos. Observaba y hablaba con ellos desde afuera de la cocina, verificando discretamente que todo estuviera bien. Honestamente me preocupaba ser injusto, pues a todos los demás les encantaba él. Quizás yo era el raro. Pero no podía olvidar sus comentarios y cómo me habló. Tocaría mi hombro y se pararía muy alto cuando se inclinaba sobre mí cuando me hablaba y me contaba sobre sus hijos y cómo ahora tienen que quedarse con su abuela y sobre cuántos años de experiencia tenía, lo cual siempre sospeché que se debía hacer un cocinero de prisión o algo por el estilo. Era extremadamente arrogante. No es mi culpa superar al cocinero anterior. Simplemente lo soy, diría, y yo quería golpearlo. Pero eventualmente simplemente dejé de ir a la cocina e incluso me mantuve alejado del comedor, a menos que otros me acompañaran. Si intentaba hablar conmigo, lo que hacía a menudo por las noches en la cubierta, lo ignoraba y abandonaba la habitación. Pero aún pensaba que estaba siendo un desgraciado, para ser honesto.
Luego el chef Vincent le dijo a uno del personal de la cocina que realmente molestara eso, en referencia a revolver una olla o lo que sea. Un cocinero vino a quejarse conmigo sobre la presión que estaba ejerciendo sobre ellos en la cocina. Rápidamente, los 3 miembros del personal de la cocina comenzaron a describir ingredientes de manera totalmente irrespetuosa. Su negativa a aprender sus nombres, uso de palabras inapropiadas y llamarlas sus niñas y llamar al chico todo tipo de nombres. Esto me empujó hasta que le dije al jefe lo incómodo que me hacía sentir. No involucré al personal de la cocina, ya que les aconsejé que le dijeran a su jefe por su cuenta. Entonces un día un compañero de trabajo se acercó a mí y dijo que el chef Vincent dijo que no dejaré de seguirlo y que debería estar saliendo con él. Confundido y enojado, seguí con otro miembro del personal que dijo que el chef Vincent estaba hablando del perro del campamento. Aún preocupado, continué con mi día cuando el chef Vincent me llamó y me contó la historia riendo con una mano en mi hombro todo el tiempo. También hizo constantemente insinuaciones sexuales desagradables. Oh sí, me gustan las cosas calientes y me halagó más de lo inapropiado. Sentí escalofríos cada vez. Esto había estado sucediendo durante una semana. En la segunda semana estoy durmiendo en la cabaña del médico. Tiene un dormitorio separado del resto de la oficina por una puerta que no se puede cerrar con llave y soy el único que se queda allí. Mis noches son largas, muchos campistas enfermos y demás, y en esta noche en particular son las 4 de la mañana y finalmente me he ido a la cama después de estar despierto durante 1 hora con un niño enfermo. Estoy exhausto y me quedo dormido en el segundo que mi cabeza toca la almohada. 2 horas después me despiertan unos fuertes golpes en la puerta. El personal suele contactarme por walkie-talkie, incluso de noche. Así que estoy bastante preocupado y salgo de la cama y me dirijo a la puerta. Es el chef Vincent. Dudo, no queriendo abrirle la puerta, así que vuelve a golpearla. Se ve enojado. Estoy enojado. Son las 6 de la mañana. ¿Qué quiere él? Abro la puerta ligeramente y miro hacia afuera. Él es ruidoso. Tengo que lavar la ropa. Mi oficina tiene la lavadora y secadora del campamento. Lavo la ropa cuando los niños mojan la cama. Cada mañana la lavandería estaba reservada y el personal debía pedirme permiso para usarla. Esta semana en particular tuvimos problemas con el agua y no se pudo hacer la lavandería. Tenía una lista de cosas de campistas que necesitaban lavarse. Y él estaba aquí a las 6 de la mañana exigiendo usar la lavadora. Cuando señalé los problemas de agua y cómo las cosas del campus son prioritarias, se puso agresivo y abrió la puerta de golpe. Es grande e intimidante. Retrocedí para evitar su mirada. Luego dijo, yo soy el importante aquí. Me quedé helado. Eran las 6 de la mañana. Acababa de ser informado por esta criatura de las profundidades que yo, que trabajé en el campamento durante 5 años, era insignificante en comparación con él. Es difícil transmitir el lenguaje corporal de segunda mano, pero él era agresivo. Hasta el grado de que volé más allá de mi respuesta habitual a este tipo de situación, la ira, y fui directamente a temer por mi seguridad. Puedo ser una persona ansiosa, pero no me asustan realmente muchas cosas, así que lo que me asustó más fue cuánto miedo tenía. Mi pelo estaba de punta, la adrenalina bombeando de miedo. Su mirada era absolutamente depredadora. No había nada en su presencia que me hiciera pensar que me veía como algo más que un juguete con el que jugar. En este punto, mi boca se estaba abriendo y sabía que diría algo de lo que me arrepentiría. Especialmente encerrado en el edificio solo con el hombre que me asustó desde el segundo en que lo conocí. Así que forcé una palabra, de acuerdo, y retrocedí a mi habitación. Me observó todo el tiempo. Llegué a mi habitación y las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero estoy muy cansado para que vengan. Estoy harto de la frustración, la ira y el miedo. Le advertí a mi jefe sobre él. El jefe siempre decía que escuches a tu instinto.
y lo estaba haciendo, pero ¿hicieron algo al respecto? No. Empujé una silla contra la perilla de la puerta sin saber si realmente funciona para cerrar puertas como en las películas y me acurrucé en mi cama. Le conté a mi jefe la siguiente mañana y ellos lo llamaron inapropiado y dijeron que no volvería a suceder, pero eso fue todo lo que escuché. Durante la siguiente semana viví en constante ansiedad, lo que significó vomitar mucho y esconderme en mi habitación. Cuando él me habló, tenía una sonrisa que haría que incluso la persona más tonta se detuviera por preocupación. Aunque antes de esto había intentado ser educado, siempre me iba desde entonces. Esa semana todo nuestro personal estaba arriba, excepto algunos empleados que supervisaban a los niños en sus cabañas. Un compañero del personal de nivel superior me llamó para informarme que el chef Vincent había sido despedido. Su verificación policial, que decidieron no hacer hasta después de que fue contratado, regresó. No pasó su verificación de sector vulnerable, también conocido como. No se le permitió trabajar con o ser voluntario con niños en ninguna capacidad debido a delitos anteriores, y te dejaré reflexionar sobre eso. El campamento estaba en bloqueo. Mientras él debía desalojar las instalaciones, lo perdí. Las lágrimas llegaron y no paraban y no podía respirar. Todo mi cuerpo se volvió borroso y fui sacado del edificio por otro miembro del personal de nivel superior, donde logré balbucear algunas cosas junto con las líneas de que él me había puesto tan ansioso y nadie más lo vio. Estoy tan aliviado. El ataque de pánico duró unos sólidos 30 minutos. Al verlo salir del edificio con sus cosas, me oculté en mi despacho. Y cuando salí, él se había ido. Mantuvieron todo en secreto, no le dijeron a los niños sobre la partida del cocinero. No le dijeron a los padres por si acaso había pasado algo. Mi jefe no le informó a la junta directiva. Fue una gran responsabilidad y aún lo es. Y mientras me alegra que mis ansiedades sobre el hombre estuvieran completamente justificadas, estoy lleno de ira por el hecho de que fue contratado sin una verificación de antecedentes penales y el hecho de que mis sentimientos fueron desestimados repetidamente. El campamento pasó de ser el único lugar en el mundo donde me sentía completamente seguro y cómodo a un lugar extraño donde sentía que estaba viviendo una pesadilla interminable. Me sentía inadecuado y constantemente molesto. Es curioso cómo ser ignorado en tus miedos puede hacerte sentir que algo está mal contigo. Finalmente no pude soportarlo más y renuncié por mi salud mental para poder ver a un profesional con más frecuencia. Todavía tengo miedos de que el hombre me encuentre, lo cual siento que es irracional porque nunca realmente me abusó ni nada, solo me hizo sentir mal conmigo mismo, me hizo sentir ansioso y fue increíblemente agresivo y sobresexualizado. Mis padres bromeaban diciendo que era una situación tipo Cape Fear, y reírse de ello hace que se sienta mejor, pero solo por un poco de tiempo. No creo que se dieran cuenta de lo aterrado que estaba, y aún estoy. Así que cocinero espeluznante con antecedentes penales y ojos depredadores, que decidió pasar su verano trabajando en un campamento para niños, prefiero que no nos volvamos a encontrar. Permíteme comenzar diciendo, no soy de ninguna manera un escritor, solo un ingeniero doméstico que vive en el norte de Texas. Además, no creo en lo paranormal, fantasmas, demonios o extraterrestres o lo que sea. Sin embargo, tuve un evento que me ocurrió este Halloween. Tengo que admitir que me ha tenido rascándome la cabeza desde entonces. Así que había sido una noche de pedir dulces bastante lenta en nuestro vecindario esa tarde, lo cual es bastante extraño en sí mismo. Normalmente tenemos niños de diferentes áreas que se bajan en las nuestras y desfilan constantemente en nuestra puerta. Esa noche diría que no tuvimos más de 8 a 10 grupos de niños. Eran alrededor de las 9:30 y mi esposo y yo estábamos sentados en nuestra sala de estar viendo algunos de los programas de fantasmas basados en, supuestamente, eventos reales. Como dije, no creo en ese tipo de cosas, pero me gusta una buena historia de fantasmas de vez en cuando. Y después de todo, es Halloween. No tuvimos actividad en la puerta por más de 30 minutos.
Se estaba haciendo tarde, así que decidimos encender la luz del porche y sacar a nuestra perra Chloe de su jaula. Chloe es una bulldog americana y es muy dócil. Solo la metimos en la jaula porque teníamos miedo de que intentara salir y jugar con todos los demás niños y no quería tener que correr tras ella por la calle. Tampoco quería que ella asustara o intimidara a los niños porque puede ser un poco aterradora. Así que apagué la luz exterior, dejé salir a Chloe y ella me siguió de vuelta al sofá y se acostó en mis pies. Estaba cerca de las 10 de la noche cuando mi esposo decidió que ya había tenido suficiente diversión por la noche y que iba a subir, ducharse y prepararse para ir a la cama. Después de todo, era jueves y aún debía madrugar al día siguiente. Nuestro hijo adolescente estaba con sus amigos en la casa embrujada local y no se esperaba que volviera por al menos una hora. Eso me dejó solo en el sofá con Chloe. Ahora, solo porque no creo, no significa que esos programas no me asusten un poco. Y estando solo ahora, tengo que decir que estaba un poco nervioso viendo la televisión. No pasó mucho tiempo hasta que escuché que la ducha de arriba se encendía, cuando la luz se encendió en el patio. Toc, toc, toc en la puerta principal. Mi reacción inicial fue, ¿qué diablos? De verdad, casi son las 10. Vete a casa. Pero pronto me invadió una sensación de inquietud. ¿Por qué el golpe? Nuestro timbre brilla en la oscuridad y sin la luz del porche habría sido extra obvio para todos los presentes. Me detuve. Realmente no podía ignorarlo. Nuestra puerta principal tenía un gran panel de vidrio y todos los que estaban cerca de la puerta podían ver fácilmente adentro y saber que yo estaba simplemente sentado allí viendo la televisión. Habría sido grosero de mi parte no responder. Justo antes de levantarme, toque, toque, toque de nuevo desde la puerta. Miré hacia abajo a Chloe, pero ella se había ido. Mi mirada siguió su camino habitual hacia la puerta principal, esperando que ella estuviera en camino allí como normalmente hace. Nada. Ella no estaba allí. Me levanté para mirar alrededor de la habitación y la encontré agachada junto a la puerta trasera, como si quisiera salir. Sin embargo, necesitaba pedir salir de esa manera. Siempre viene a lamer mi mano o pone su cabeza en mi rodilla. Esto fue muy fuera de lo común para ella y tengo que decir que aumentó mi ansiedad. Dije Chloe Crate, pero ella simplemente se volvió para mirarme como diciendo, de ninguna manera, señora, no me voy a mover. Grité a mi esposo, pero si ya estaba en la ducha, sabía que no había ninguna posibilidad de que me escuchara. Toc, toc, toc. Aproximadamente en el momento en que un auto pasó por nuestra calle y arrojó suficiente luz sobre la puerta para que pudiera ver las siluetas de dos niños pequeños a través del vidrio. Sentí alivio de inmediato. Eran solo unos niños, probablemente un par de mi vecindario que volvían a casa y querían pasar a mostrarme sus disfraces o algo así. Me dirigí a la puerta y miré atrás para asegurarme de que Chloe no me seguía. Pensé que tenía un gran perro guardián para mí. Ella simplemente se quedó allí sentada. Encendí la luz del porche cuando llegué a la puerta y efectivamente pude ver a través del vidrio. Eran dos niños muy pequeños. Pensé que era tarde para unos jóvenes y me pregunté qué padres permitirían a sus hijos correr por las calles a esas horas de la noche. Abrí la puerta, lo suficiente para ver dónde podría bloquear la huida de Chloe si decidía armarse de valor, lo cual era solo alrededor de 2 pies. Lo que me pareció inmediatamente extraño fue que los niños no llevaban ningún disfraz. Llevaban ropa de calle normal. Además, tampoco había el habitual truco o trato. Me sentí muy inquieto. Eran una niña y un niño. La niña a mi izquierda tenía unos 11 o 12 años. Podía decir que era rubia, pero no podía distinguir ninguna característica distintiva, ya que nuestras luces están en lo alto y en las columnas al frente del porche, por lo que la mayoría de la luz venía desde detrás de ellos. No abrió la puerta lo suficiente para que entrara luz e iluminarlos. El niño era más joven, aproximadamente un pie más bajo, y diría que entre 8 o 9 años.
y parecía tener el cabello castaño claro. La niña habló muy educadamente. Señora, ¿podemos entrar y usar su teléfono para llamar a nuestra madre, por favor? Mientras hablaba, algo en el fondo de mi estómago me decía que algo estaba mal. ¿Qué niño, incluso a esa edad, no tiene su propio teléfono móvil en estos días? No recordaba la última vez que me pidieron usar mi teléfono fijo. Cariño, ¿no tienes un teléfono propio en el que puedas llamar a tu mamá? Al preguntar esto, las cosas se tornaron realmente extrañas. Los dos niños se miraron mutuamente, como si fueran a decir algo, pero ninguno de los dos habló nunca. Ambos volvieron a mirarme y la niña dijo: Señora, la batería de mi celular no tiene carga. ¿Podemos pasar a llamar a mamá, por favor? Estamos solos aquí afuera y mi hermano tiene miedo. Tengo que admitir, había dos sentimientos compitiendo dentro de mí. El primero, el de un corazón de madre y querer ayudar a estos dos pequeños a llegar a su madre. El otro, un miedo hundido en mi estómago que mantenía a raya el otro sentimiento. Fue entonces cuando noté que durante la breve conversación ya había abierto la puerta unos centímetros extra, de lo cual no estaba completamente consciente. Me detuve. Cariño, ¿por qué no me das el número de tu madre y puedo llamarla yo mismo? Otra pausa y se miraron de nuevo. Después de un breve momento volvieron a mirarme y la niña dijo: Señor, mi hermanito tiene que usar su baño. ¿Podemos pasar mientras llama a mamá, por favor? Y con esa última declaración la niña se acercó más a la puerta, casi como si fuera a entrar. Mientras lo hacía, ella entró en la luz que venía desde el interior de la casa y tuve mi primera buena mirada a ella. Ojos sólidos, completamente negros. Eso es todo lo que podía ver. Ese instinto maternal había desaparecido y fue reemplazado por terror. Creo que nunca antes había sentido esto. Podía sentir cada pelo en mi brazo y en la parte posterior de mi cuello en tensión. Cerré la puerta hasta donde mi cara apenas podía sobresalir. La niña pequeña se detuvo de nuevo y suplicó: Por favor, señora. Estamos aterrorizados y abandonados aquí. Tenemos que entrar. Por favor, ayúdanos. Luego, como en señal, ambos niños comenzaron a sollozar y llorar. Fue entonces cuando el miedo se apoderó de mí y cerré y bloqueé la puerta. Llamaré a tu mamá si me das el número, grité a través de la puerta. Pero no voy a dejarlos entrar en mi casa. Todavía podía verlos allí parados en el porche, simplemente mirándome a través del cristal de Bellevue. Parte de mí quería correr escaleras arriba hacia mi esposo, pero la parte más grande no quería perder de vista dónde estaban. Eso me habría asustado aún más saber que no estaban allí. Tras lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron unos segundos, decidí llamar a mi vecino que vivía al otro lado de la calle mientras me dirigía a la mesita al lado de nuestro sofá para coger mi teléfono. Eché un vistazo de nuevo a la puerta. Chloe no estaba por ninguna parte. Después la hallamos bajo la cama en el cuarto de huéspedes. Cuando agarré mi teléfono y comencé a buscar su información de contacto, fue cuando los niños se habían alejado de la puerta y habían comenzado a caminar hacia la calle. Mientras lo hacían, caminé hacia la puerta para tener una mejor vista de quiénes eran y a dónde iban, aún sin llamar a mi vecino. Si te acercas lo suficiente al vidrio, puedes ver suficientes detalles para distinguir las formas de las personas, pero no puedes ver muchos detalles. Claro, estar tan cerca de la puerta te haría bastante evidente para quien mirara hacia adentro. Desde la puerta podía ver que los niños estaban parados bajo la lámpara de la calle, más cerca de mi casa, mirándome fijamente. Cuando levanté el teléfono a mi oído después de llamarlos, solo entonces los niños comenzaron a caminar por nuestra calle. Me encontré con mi vecino debajo de la lámpara una vez que él estaba allí, pero los niños no se veían por ningún lado. Como dije, no creo en ninguna de estas cosas y nunca había oído hablar de los niños de ojos negros antes de hablar con mi amigo. Lo que realmente creo, lo que tengo que pensar, es que estos niños solo estaban jugando con la gente en la noche de Halloween,
pero diré esto por ellos. Eran realmente buenos en eso y me asustaron a mí y a mi perro, niño de ojos negros o no. Hace un par de años, mi novia y yo estábamos acampando en el noroeste del Pacífico entre San Francisco y Portland. Habíamos alquilado un coche y nos deteníamos en diferentes campamentos cada noche en nuestro camino, desde el primero al último. La primera noche que llegamos a un campamento descubrimos que había sido cerrado por la temporada, a pesar del hecho de que miramos en su sitio web y decían que estaban abiertos. Así que terminamos conduciendo por ahí, buscando otro campamento en Google Maps. Pero en este punto se está oscureciendo. Vemos un puesto de bomberos forestales y nos detenemos para preguntarles si conocen alguno cercano. Dicen que la mayoría están cerrados por temporada, pero hay un par en su viejo mapa que no hemos revisado. Volvemos a la carretera y encontramos el camino a uno de estos campamentos. El letrero de este lugar está literalmente descansando en el suelo y está un poco sobrecogido, pero en este punto está oscuro como el infierno. No tenemos muchas otras alternativas. Mientras metemos nuestro coche en lo que creemos que es un lugar, vemos algunas otras tiendas cerca, así que lo tomamos como una buena señal. Nos bajamos y comenzamos a preparar nuestras cosas cuando inmediatamente las cosas comienzan a ponerse extrañas. Dos chicos pasan directamente por nuestro lugar e inician una conversación con nosotros. Ambos lucen un poco mal. Uno de ellos tiene una sudadera con cremallera sin camiseta debajo y noto que es extremadamente delgado. Ambos también están realmente sucios y tienen el cabello desordenado, pero hey, estamos acampando. Ambos están hablando muy rápido y lucen algo nerviosos. Nos dicen que en realidad hay trabajadores temporales cerca y se están quedando en este campamento para ahorrar dinero mientras están allí. Mientras hablamos con estos dos chicos, un Mercedes blanco de hace una década entra al campamento con las 4 ventanas reproduciendo música rap a todo volumen. El conductor y el pasajero parecen verdaderos entusiastas de ICPM, miran rápidamente alrededor y se van de inmediato. En ese instante supuse que también buscaban un sitio para acampar. Los dos tipos rudos también se van y seguimos montando el campamento. Pronto recibimos otro visitante. Esta vez es una mujer mayor, con una voz de 3 paquetes de cigarrillos al día. Es bastante agradable, pero también nos hace algunas preguntas bastante extrañas. ¿Vienen al espectáculo de terror?, pregunta. Estoy pensando, ¿qué es un espectáculo de terror? ¿Te refieres a la casa embrujada, señora? Ella nos dice que mucha gente viene para el espectáculo de terror y comienzan de pitipins a advertirnos sobre todos los espectros y zombies. Finalmente se va y mi novia y yo coincidimos. Deben estar hablando de algún tipo de casa embrujada cercana, ya que era principios de octubre. Quizás ahí es donde trabajaban los tipos estacionales que parecían un poco aterradores. Todo tenía sentido en mi mente. Comenzamos nuestro fuego y empiezo a sacar la madera cuando mi novia admite que está asustada. Está preocupada por las personas que hemos conocido y la rareza del campamento. Señala que realmente no se escuchan sonidos provenientes de las tiendas de los demás, con la excepción de la mujer que no dejaba de toser. No hay música, no hay niños, risas, nada. Estoy empezando a creerle, pero a estas alturas es bastante tarde y realmente no tenemos otras opciones. También estoy pensando que si el campamento es raro, son solo unos raros inofensivos. Parece pacificada por mi confianza y continuamos preparando la cena. Es en este punto cuando empiezan a suceder un montón de cosas realmente extrañas. Los dos tipos que conocimos justo cuando llegamos salieron del bosque sin ninguna fuente de luz y sin decir una palabra, caminando directamente hacia su tienda. Sostienen una breve y acalorada discusión ininteligible. Uno de ellos sale furioso de la tienda y camina directamente hacia el campamento de la mujer mayor,
manteniendo contacto visual conmigo durante un tiempo incómodamente largo. Luego sube a la cabina de su camioneta y me doy cuenta de que ya hay alguien allí, y probablemente ha estado allí durante algún tiempo. Probablemente la mujer. Puedes notar que empiezan a fumar algo desde que el encendedor parpadea. Esto me resulta muy extraño. ¿Fumas en el coche? Probablemente no. ¿Marihuana? Estamos en un campamento en el norte de California, donde aparentemente no hay niños presentes. ¿Por qué entrar al coche para hacer eso? Entonces me golpea como un saco de ladrillos. Es metanfetamina. Todos estaban fumando metanfetamina y probablemente la mujer estaba traficando. El nivel de comodidad que había establecido en su campamento mencionó que llevaba un tiempo ahí. La metanfetamina explicaba por qué todos parecían zombies emancipados. Explicaba a los yugalos conduciendo a través, asustándose y yéndose. Explicaba el extraño comportamiento errático y la tos constante de todos. Esto era claramente algún tipo de aldea de metanfetaminas en un campamento cerrado en las profundidades del norte de California. Es en este momento que me doy cuenta de que el segundo tipo está merodeando alrededor del borde de nuestro campamento, claramente tratando de no ser visto. Le concedí a mi novia que yo también quería irme. Empacamos todo muy lentamente y de manera normal, tratando de hacer parecer que solo estábamos guardando comida y apagando nuestro fuego para la noche. Con solo la tienda de campaña restante, le digo a mi novia que suba al coche y me preparo para salir del lugar. En el momento en que levanto la tienda, la camioneta de la mujer arranca y se encienden sus luces. Luces circulares en una rejilla extremadamente brillantes. Lanzo la tienda al maletero lo más rápido que puedo y le digo a mi novia que retroceda. Estoy parado detrás del coche para guiarla, pero también dejando muy claro a quien quiera que nos esté observando que tengo un hacha. Estaba tan nervioso que si el señor Rogers me hubiera sorprendido, habría enterrado esa cosa en su cráneo. Ella mete el coche en reversa, pisa el pedal y el coche no se mueve. Escucho el motor acelerando y veo el coche dando tumbos sin avanzar. Por un momento creo que han reventado nuestra llanta como en una película de terror. Entonces me doy cuenta que probablemente el freno de estacionamiento está puesto. Así fue. Ella retrocede, se mete en el camino principal y yo salto al asiento del copiloto. Mientras nos alejamos conduciendo, podemos escucharlos empezar a gritar sobre algo. Una vez que llegamos a la carretera principal, hacemos un simulacro de incendio chino y conduzco a toda velocidad por la carretera hasta el primer bed and breakfast que vemos. Fue encantador. Hace unos años estaba conduciendo a través del país y me detuve en el Parque Estatal Redwoods de Prairie Creek para acampar por la noche. Llegué alrededor de las 4 de la tarde y, ansioso por experimentar los Redwoods por primera vez, comencé una carrera de 7 millas por el parque. Esto fue a principios de noviembre, así que sabía que tenía aproximadamente 1 hora y media hasta el atardecer, lo cual pensé que era suficiente tiempo para la carrera. Si has estado en los Redwoods, sabes que el terreno es empinado, valles estrechos y, por supuesto, árboles gigantes incomprensiblemente grandes. El crepúsculo llegó temprano y mi ritmo disminuyó a medida que la luz disminuía. Pronto estaba caminando apenas capaz de discernir el camino. Este fue el comienzo de una situación, pero sabía que estaría lo suficientemente caliente si seguía moviéndome. Así que me concentré en mantenerme en el camino y absorber la presencia del bosque. Estaba increíblemente tranquilo. Quizás escuché 1 o 2 cantos de pájaros todo el tiempo, pero no daba miedo por falta de un término mejor. Tuve una sensación de dignidad pacífica que existía, completamente separada de mis preocupaciones de tamaño prehumano. Con quizás 2 o 3 millas restantes en mi caminata o carrera de regreso al campamento, doblé una curva y me encontré con una esfera brillante plateada justo en medio del camino. Cerré los ojos. ¿Era esto un engaño de mi visión nocturna en la penumbra del ocaso?
pero el Yauk seguía allí al abrir los ojos. Después de mirarlo durante un tiempo, metí mi mano en él con cautela. No sentí nada, aunque esperaba a medias una sensación de calor o tal vez un hormigueo. Pero recuerdo claramente cómo los detalles de mi mano aparecieron en la luz plateada. Tracé el contorno con mi mano, pero no pude hacerme a la idea de atravesarlo. Al final me calmé y me percaté de que debía seguir adelante. Mientras buscaba una forma de evitarlo, vi la luna asomándose justo por encima de la cresta. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que era. Estaba jugando con un rayo de luna que se desvanecía en lo profundo del abrupto valle. El terreno y la luna creciente habían creado una especie de ilusión que hacía parecer que una esfera brillante flotaba en medio del sendero. Era hermoso pero explicable. Siempre recordaré cómo me sentí al dar la vuelta en la curva y ver esa esfera. No era miedo, solo una aguda conciencia de mi entorno con una repentina apertura para experimentar algo increíblemente hermoso, incluso si desafiaba mi comprensión del mundo. Estaba en la cima de una antigua torre de transmisión de microondas de American Telephone ET que ya no se usa. Puedes ver por millas y millas y millas desde allí. No puedo recordar exactamente cuán alta era la torre, pero definitivamente entre 100 y 150 pies. Estaba reemplazando una antena de 900 megahercios. La empresa para la que trabajaba iba a iniciar un negocio de banda ancha Wi-Fi cerca y necesitaba esta antena para transmitir la señal sobre la montaña. Ya habíamos subido allí 6 o 7 veces y subimos a la torre. Veíamos ciervos con frecuencia. Vi un oso negro con 2 cachorros. Era finales de otoño, por lo que no había muchas hojas en los árboles, lo que me daba una vista bastante clara a través del dosel. Acababa de subir la escalera hasta la cima de la torre y había subido las herramientas y la nueva antena. Me tumbé para recuperar el aliento y terminé simplemente relajándome durante unos 30 minutos. No tenía prisa cuando comencé a escuchar algunos ruidos provenientes del bosque más abajo, un poco más adelante en la cresta. Solo estaba mirando en esa dirección, tratando de averiguar qué estaba haciendo el ruido, cuando noté que algunos animales o algo venían por la cresta. Un grupo de 4 enormes Sasquatch salieron del bosque y entraron al claro junto a la torre y siguieron la línea de la valla hasta el otro lado de la torre. Supongo que no me vieron porque simplemente siguieron avanzando por la cresta. Soy consciente de que esto suena loco, y eso es lo que me dicen todos a quienes les he contado esta historia. Para ser justos, las cosas podrían haber sido personas con disfraces muy convincentes. Desde la cima de la torre, es difícil juzgar el tamaño de algo desde el suelo sin nada alrededor para escalar. Mi coche estaba al otro lado del pequeño edificio en la base y no podía verlo, así que tal vez no eran tan grandes como parecían. Aunque yo no tengo idea de por qué alguien estaría en el bosque en la cima de una montaña, a millas de distancia del camino más cercano, vistiendo un disfraz gigante de cuerpo entero. No hay muchas personas que vengan a la torre a trabajar, tal vez una vez al mes como máximo, y nadie sabía que iba a estar allí ese día. Así que no tiene sentido planificar ese tipo de engaño elaborado en esa ubicación. Hay casas relativamente cerca de la torre, pero no a lo largo de la cresta, y de cualquier manera, ya sea un grupo de Sasquatch reales o personas extrañas en medio de la nada disfrazadas de Sasquatch, eso no era algo de lo que quería formar parte. Me mantuve en silencio y no me moví durante otros 30 minutos y escuché hasta que no oí el sonido de ellos en la distancia. Reemplacé la antena y me mantuve lo más silencioso posible. Cuando terminé, me escabullí de la torre y conduje lo más rápido que pude para salir de allí. Hace unos años trabajé en un campamento de verano judío en el norte de Georgia.
Como muchos de ustedes pueden saber, Georgia es un estado bastante conservador, así como predominantemente cristiano. Hay un pequeño número de comunidades judías y algunos campamentos de verano. Diría que este campamento de verano era más culturalmente judío que religioso. No había requisitos religiosos ni un enfoque religioso específico. Más bien era un lugar para niños que a menudo eran minoría para venir a un campamento que les permitía conocer a algunos niños como ellos. El personal venía de todas partes. Teníamos muchos australianos, un montón de británicos y algunos israelíes. Y gente de varias áreas de los Estados Unidos. Cada noche, alrededor de las 10, la mayoría del personal podía salir a la ciudad por un par de horas, mientras suficiente personal vigilaba las cabañas. Esta noche en particular, un grupo de unos 5 de nosotros decidió ir a un bar local para tomar unas cervezas. Había sido un día caluroso y esa noche estaba extremadamente húmeda. Generalmente la comunidad nos recibía extremadamente bien. A pesar de las diferencias, generamos muchos ingresos para el pueblo durante los meses de verano. Compramos suministros en el Walmart local y a menudo llevábamos a los campistas a viajes de tubing o ocasionalmente a cenar después de una larga caminata por el sendero de los Apalaches. Era mediados de verano, así que ya habíamos salido a los bares de la zona muchas veces esa temporada. Los 5 nos sentamos alrededor de una mesa bebiendo y discutiendo los eventos del día, como típicamente harían los compañeros de trabajo después del trabajo. Aproximadamente 30 minutos después, un hombre blanco en sus 20 se acerca a nuestra mesa. Recuerdo distintamente una cicatriz irregular en su mejilla, pero no le di mucha importancia en ese momento. Se presentó y nos invitó a una fiesta en su casa esa noche. Dijo que no importaba la raza u orientación sexual. Todos eran bienvenidos. Me pareció extraño que aclarara eso al inicio. Por supuesto, la fiesta debería estar abierta para todos. ¿Por qué sintió la necesidad de especificar? Pero todos habíamos tomado cerveza y estábamos relajados. Habló un poco más y nada parecía fuera de lugar. Le dijimos que estábamos trabajando en el campamento de la zona, que no podíamos quedarnos y que probablemente volveríamos pronto. Una hora después, nuestro grupo salió al estacionamiento para subir al coche. Al acercarnos, vimos al mismo tipo salir de las sombras. Tenía un compañero con él, con la cabeza afeitada. Su expresión era increíblemente odiosa. Sus ojos habían cambiado. Golpeó su puño contra su mano, luego se quitó la camisa y reveló un tatuaje de SS mal tatuado. Mi estómago se hundió. Uno de los chicos más grandes de mi grupo, Kevin, reaccionó inmediatamente sacando un cuchillo de su bolsillo trasero. En el campamento de verano, la mayoría de nuestro personal llevaba cuchillos porque pasábamos mucho tiempo construyendo fogatas, etc. Preguntamos qué querían. El tipo original comenzó a gritar algunos comentarios antisemitas y nos dijo que nos iba a golpear. Kevin comenzó a caminar hacia los 2 chicos, pero lo detuvimos. Nos dijo que sus amigos estaban en camino y efectivamente más chicos comenzaron a entrar al estacionamiento. Todo es un poco borroso aquí. Recuerdo saltar a uno de los autos arrastrando a Kevin con nosotros y sentí como si estuviéramos rodeados. Probablemente solo había entre 7 y 8 de ellos. Nos apedrearon el auto y huimos rápidamente. Mi corazón latía como loco y nunca volvimos a ese bar. En el lado positivo, cuando contamos la historia en el bar competidor del pueblo, el cantinero alineó 6 tragos, brindó con nosotros y dijo que siempre seríamos bienvenidos en su bar y en ese pueblo. No tuve problemas en el pueblo en sí, pero cuando llevé a algunos campistas en una caminata de 2 días por el sendero de los Apalaches, fue otra historia. El 4 de marzo de 2008 tuve mi único encuentro con un niño de ojos negros. Antes de mi experiencia, nunca había oído hablar de nada relacionado con sus ojos negros. Tenía 12 años, estaba sentado fuera de una peluquería en una vieja camioneta Chevy
Esperando a que mi madre se cortara el pelo, habían pasado unos 15 minutos y vi a un niño caminando de un lado a otro por la acera frente a mi coche aparcado. Al principio pensé que lo reconocía como uno de mis amigos de la escuela, así que golpeé el parabrisas delantero hasta que miró en mi dirección. Cuando se giró me di cuenta de que no era alguien que yo conociera. En este punto no tenía miedo en absoluto. Todavía no. El chico se acercó a mi lado del coche y se quedó mirando. Tengo una buena oportunidad de mirarlo y me atraen sus ojos de medianoche. Me asustan. Si nunca has visto a un niño de ojos negros, no tienes idea de qué imaginar. Pupilas negras como la noche. El niño susurra: "Debes dejarme entrar", y luego cierro el coche y me agacho en el espacio debajo de los asientos. Escuché un ligero golpeteo en la ventana, pero lo ignoré, y después de unos 5 minutos se había ido. Cuando mi madre llegó al coche me dijo que un niño había ido a la ventana de la peluquería y había estado pidiendo las llaves a mi madre. Ella se negó y finalmente él se fue. Me alegra que nada peor pasara ese día. Esta noche mi hermana, mi cuñado, 2 amigos y yo nos amontonamos en un camión y nos dirigimos al desierto cerca de la antigua fábrica de concreto Cal Portland. Aproximadamente media hora conduciendo, levantando polvo y jugando. Todos tienen escalofrío. Y mi ansiedad empieza a aumentar. Lo descartamos como la diferencia de temperatura y seguimos adelante. 10 minutos después, doblamos una esquina y mi hermana dice: "Por favor, dime que ustedes acaban de ver a esa mujer". Respondimos con: "¿Qué mujer?". Ella dice: "Habíamos pasado a una mujer de rosa parada junto a la carretera. Creo que ella llevaba una camisa rosa y su cabello rubio le cubría el rostro. Parecía muerta. Honestamente pensé que estaba jugando conmigo. Así que nos damos la vuelta y vamos al lugar donde ella la vio. Ninguna mujer. Mi cuñado y yo sacamos nuestras linternas y miramos alrededor. Ninguna mujer. Le digo a mi hermana que alucina y ella insiste en que vio a una mujer. Así que decido revisar las imágenes de mi cámara del tablero. Tan seguro como la mierda, había una mujer. Estaba cruzando la carretera, parece, y simplemente desaparece en el aire. Mi cámara no es muy buena y estaba bastante oscuro, pero está claro lo que vimos. Mi cuñado y yo recorrimos un radio de 2 millas cuadradas con linternas llamando a la mujer. Porque realmente pensamos que alguien se había perdido en el desierto. Todo el tiempo sentíamos y oíamos cosas a nuestro alrededor. Algo a tener en cuenta: esto estaba justo al lado de un estanque extremadamente turbio. Existe la posibilidad de que su cuerpo pueda estar oculto en el estanque. Hacía senderismo por los restos de un remoto y antiguo pueblo abandonado y sus alrededores. Para llegar tan lejos en el bosque como yo estaba, tenías que cruzar un árbol caído sobre un arroyo 3 veces diferentes. Acababa de cruzar el tercer puente y estaba a unos 8 kilómetros de distancia y algo azul llamó mi atención justo delante de mí. Había un hombre en sus últimos 60 años vistiendo pijamas de satén azul sentado en un árbol. Cuanto más me acercaba a él, más fuerte se reía. No era una risa maniática, pero aún así activó alarmas en mi cabeza. Tampoco llevaba zapatos y parecía muy bien arreglado, limpio. Asentí amigablemente al pasar y él continuó riendo. Luego se detuvo. Me di la vuelta y él se había ido. Ninguna rama se quebró, ninguna planta se agitó, no se hizo ningún sonido. Simplemente se había ido. Aún me molesta. La zona en la que estaba era bastante dura, muy aislada para hacer senderismo. No muchas personas se aventuran tan profundamente como yo lo hice ese día, y todavía no tengo idea de lo que estaba pasando allí.
He oído mucho sobre coyotes y skinwalkers y he tenido una o dos experiencias extrañas con coyotes. Lo más espeluznante fue que se acercaron a mi saco de dormir y estuvieron olfateando a nuestro alrededor sin que los escucháramos durante la noche. Pero nunca nada paranormal, por así decirlo. Sin embargo, la historia de mi amigo Patrick me hizo volver a un escondite secreto favorito en el campo. Salía de la zona por la mañana. Había estado acampando allí un par de días y dijo que había un coyote que siempre parecía estar cerca en su visión periférica, pero nunca abiertamente. Cargó su camión y comenzó a conducir por el deslave hacia el camino de fuego. Al final del deslave podía ver al coyote siguiéndolo. Cuando se incorporó a la carretera, estaba corriendo a su lado. Ahora estaba asustado, así que aceleró y dijo que iba a unos 35 o algo así. Y estaba corriendo a su lado. Definitivamente no es posible cuando miró hacia atrás. El coyote estaba corriendo sobre dos patas y llevaba lo que Patrick dijo que parecían pantalones de piel de venado. Un instante después era una persona vistiendo una piel de coyote, manteniendo el ritmo con el camión. Miró de nuevo y había desaparecido. Nunca volvimos a la arboleda después de eso. Demasiado espeluznante. Soy originario de India. Mis padres enviaron a mis hermanas y a mí a un campamento de verano indio para que pudiéramos aprender más sobre nuestra cultura. En ese momento tenía alrededor de 14 años. Era el típico niño joven y lindo. Había asistido a este campamento por varios veranos y este año era especialmente importante. Los profesores estaban extremadamente emocionados porque tenían a un gurú de yoga de visita. Creo que tenía alrededor de 60 años. Nos enseñaría música y danza tradicional. Comenzó a notarme de inmediato y no dejaba de hacer comentarios sobre lo bien que estaban haciendo las cosas. A medida que avanzaba el verano, frecuentemente lo encontraba observándome y hablando con los profesores sobre mí. Siempre que corregía mi postura, se demoraba un poco demasiado. Estas cosas seguían ocurriendo y comencé a ser consciente, muy consciente, de su presencia. El campamento estaba por terminar a solo un par de días de la ceremonia de clausura. Unas chicas me dijeron que él tenía dulces en su habitación del campamento donde se estaba quedando. Prometieron darme algunos si subía. Realmente tenía antojo de azúcar, pero no me sentía cómodo yendo solo, así que hice que algunas chicas vinieran conmigo. Les dio dulces de inmediato y se fueron. Cuando pedí algunos para mí, él me hizo señas para que entrara a su habitación. Negué con la cabeza. Continuó intentando llevarme a su cuarto. Finalmente se rindió después de que no cedí y pidió un beso a cambio del dulce. Algo dentro de mi mente me dijo que corriera y comencé a retroceder y me fui corriendo. En ese momento no le di mucha importancia. Intuía que algo no encajaba en esa situación. Le conté a mis padres y nunca regresé a ese campamento. En retrospectiva, es bastante aterrador pensar, si hubiera querido ese azúcar lo suficiente, ¿habría ido a su habitación? ¿Y qué habría pasado después? De todos modos, Peter el espeluznante, no nos volvamos a encontrar. Vivo en Ohio rural. Uno de mis amigos posee un bonito granero y una granja en medio de la nada, donde los autobuses no llegan y donde absolutamente no hay servicio. En realidad no vive allí. Su familia posee la casa por diversión. Son millonarios. Nunca habíamos corrido en ese bosque bastante pintoresco, así que decidimos darle una oportunidad. Él y yo corrimos campo a través y nuestro equipo fue al estado ese año, así que estábamos en muy buena forma. Llegamos a su granero y planeamos correr 8 millas cerca de una carretera y luego a través del bosque. Tenemos relojes sistema de posicionamiento global, por lo que podemos hacer nuestro propio camino y ya sea regresar a las 4 millas o hacer un camino circular si lo deseamos. A unas 2 millas de la carretera, tomamos un camino de grava al azar a través del bosque.
y había un sendero para caminar, así que decidimos tomarlo. Vivimos en el campo, así que no es un gran problema. Hemos hecho este tipo de cosas antes. Me he perdido en el bosque unas cuantas veces durante mi secundaria, pero nunca lo hemos hecho aquí y estábamos tan lejos de casa. Corrí sin mis gafas y estoy ciego como un murciélago. Voy a buen ritmo cuando de repente me choco con mi amigo. Alzo la mirada y él está ahí de pie. Me concentro en lo que él está mirando y hay trampas para osos colgando de una rama justo frente a nosotros. Mirando alrededor hay más, todas soplando en la brisa como campanillas de viento. En el medio, apoyado contra un árbol, había algo que se parecía a un hombre. Mi amigo me empujó y dijo que corriera. No hablamos hasta volver a la carretera principal porque corrimos muy rápido. Resulta que mi amigo vio lo que parecía un espantapájaros sangriento apoyado contra un árbol. A principios de 2010 estaba caminando a casa desde el trabajo y me encontré escoltando a una joven hasta su coche. Ella me pidió que la acompañara y yo esperaba que quizás tendría la oportunidad de invitarla a tomar 1 o 2 copas, o tal vez incluso conseguir su número. No es broma, parecía realmente asustada. Seguí caminando con ella e intentaba averiguar qué era lo que la preocupaba tanto. Solo comentaba sobre algunos niños que se veían realmente espeluznantes que la estaban siguiendo. Estando en el centro de Seattle, esto podría significar lo que sea. Así que seguimos caminando y hablando, y miro detrás de nosotros para ver si los niños están cerca. Nada fuera de lo común. Luego ella agarra mi brazo muy fuerte y susurra: son ellos. Están a media cuadra frente a nosotros y están allí mirándola. Así que hago lo prudente, que fue cruzar la calle. Me aseguro de cruzar miradas con el chico grande y tengo en mente que una vez que llegue al coche de la señora, les daré una buena reprimenda por ser un par de pequeños mierdas por asustar a una mujer sola en una zona metropolitana. No me asusté ni nada, pero sí noté algo extraño. No rompieron el contacto visual conmigo. Ten en cuenta, no parezco el tipo de chico con el que querrías meterte. Honestamente, es una fachada inconsciente ya que soy un poco tímido, pero mi apariencia recuerda a la gente a un skinhead o a un portero de club. Las botas negras de tanque y un poco de Van Dyke mezclado tampoco me hacen parecer una persona sociable. La gente rompe constantemente el contacto visual conmigo y estos 2 niños no lo hicieron. Eso fue una señal de alarma. Finalmente llevé a la mujer a su coche y me agradeció. Me aseguré de decirle dónde estaba la estación de policía local, que estaba a solo 5 cuadras de donde estábamos. Ella se fue en su coche y yo fui a ver a los niños. Justo cuando me acercaba a ellos, volví a cruzar miradas con el más alto, pero fue entonces cuando noté que sus ojos eran completamente negros. Negros. Me detuve en seco. No sabía cómo proceder. Mi mente estaba abrumada con información. Esto estaba mal. Miré hacia abajo al otro. Él también tenía los ojos negros. Empecé a sentirme muy incómodo. Y aunque no está en mi naturaleza, decidí en ese momento simplemente alejarme. Me di la vuelta y me fui. Había oído hablar de los niños de ojos negros. Y no había manera en el infierno de que fuera a iniciar una confrontación con uno de esos. Lo juro, probablemente esa es la experiencia más aterradora de mi vida. En un viaje de mochilero en solitario de 2 semanas, tuve 4 días de aislamiento entre los registros en la estación de guardabosques. El primer día de aislamiento sentí como si me estuvieran acechando. Me acosté en mi tienda esa noche y podía escuchar lo que parecían ser pasos alrededor de mi campamento. Pero nada se acercó. Por la mañana revisé todo alrededor y no encontré evidencia de huellas o de tener fauna alrededor de mí. Desmonté el campamento y me fui tratando de dejarlo atrás. La segunda noche fue lo mismo. Me volví tan paranoico que cuando no podía caminar durante el día,
Iba sobre rocas y caminaba a través de arroyos. Hice todo para no dejar rastro y evitar que me rastrearan. Daría la vuelta en una curva ciega. Y luego me sentaría allí durante una hora esperando para ver si algo venía detrás de mí. Por la noche no podía dormir más de 10 o 15 minutos antes de despertar. Al final fui a la estación de guardabosques, me registré y les relaté lo que había vivido. Fui y monté el campamento lo más cerca posible de la estación, y más tarde los guardabosques me ofrecieron dormir en su sofá para estar cómodo, ya que realmente podía dormir. Acepté y pasé la noche adentro. Salí a mi campamento por la mañana y había sido destruido. Mi tienda estaba cortada por los lados y el saco de dormir destrozado y volteado. Los guardabosques vinieron a informarlo, tomaron fotos de todo y terminé consiguiendo que uno de los guardabosques me llevara de regreso al campamento base para que pudiera irme a casa al día siguiente. No estoy seguro de qué me estaba acechando, pero hasta el día de hoy me asusta hasta la mierda. Crecí en una zona muy rural del profundo sur y pasé la mayor parte de mi tiempo montando a caballo solo en bosques nacionales y propiedades privadas costosas que bordeaban nuestra casa. Había una vieja casa abandonada a 2 millas de distancia a través del bosque desde donde yo estaba. A menudo pasaba por ella en mis viajes a través del bosque. A veces ataba mi caballo, entraba y exploraba. Pero no había nada interesante. Solo había basura y cosas que parecían facturas de electricidad de los 80. Según las fotos que hallé, una anciana habitaba ese lugar. El tiempo pasó y me fui a la universidad, llevándome a mi caballo conmigo. Ya no pasaba por esta casa abandonada. Después de graduarme de la universidad, y mi caballo y yo nos mudamos de regreso a casa por un tiempo y decidí volver a explorar la zona de nuevo. Así que monté a mi caballo las 2 millas a través del bosque profundo para llegar a esta casa, que probablemente esté a unos 1000 pies de un solitario camino de grava que atraviesa el bosque. Es muy aislado y casi espeluznante. La casa está a unas 3 millas de una carretera pavimentada. Soy menos valiente de lo que solía ser, así que cuando entré a la casa me sentí fuera de lugar y un poco asustado, pero me obligué a explorar las habitaciones de todos modos. Mucho era justo como lo recordaba, pero justo cuando estaba a punto de irme, encontré medio ternero esquelético en la esquina de la sala de entrada. No tengo idea de cómo el ternero quedó encerrado en un edificio. Las puertas estaban firmemente cerradas cuando me acerqué, y también la puerta de la pantalla se abría de una manera, por lo que era imposible que ambas estuvieran abiertas al mismo tiempo para que alguna criatura entrara accidentalmente. Además, los pastizales de vacas más cercanos estaban bastante lejos de la casa. Dejé la casa abandonada con la imagen en mi cabeza de algún desviado, atrapando cruelmente a un ternero allí por propósitos enfermizos. Ojalá nunca me tope con quienes hicieron eso. Casi se sintió como un sueño. Me desperté con mi perro Lucy ladrando. Estaba erguida en la cama, donde mi esposo y yo dormíamos con nuestra hija de 22 meses, mirando nuestra puerta como si un desconocido estuviera allí, rebuscando. Creí que solo se asustó por un ruido de la casa. Solo la tuvimos por 3 meses, aún era una cachorra. Podría haber sido cualquier cosa, nuestro compañero de cuarto, un crujido de la casa asentándose, los toldos moviéndose afuera con la brisa. Al principio no me preocupaba mucho. Decidí que lo mejor sería abrir la puerta y mostrarle que no había nada allí. Suena un poco tonto, pero eso es lo que hacemos con nuestra hija cuando se asusta, y supuse que también funcionaría con un cachorro. Abrí la puerta y ella corrió hacia la puerta principal. Se quedó allí gruñendo. Era un gruñido enojado y violento. Uno que nunca había escuchado que ella hiciera antes. La miré somnoliento y abrí la puerta de seguridad para bebés que bloqueaba la entrada, planeando abrir la puerta y mostrarle que todo estaba bien. En el segundo en que mi mano alcanzó el cerrojo, Lucy se volvió loca.
comenzó a ladrar y saltó hacia mí, y cuando toqué el metal, de repente cambió su temperamento. Gimió casi como si tuviera miedo y estuviera retrocediendo. Cuando sus modales cambiaban, los míos también. Ya no estaba tranquilo. Mi corazón latía y se hundía al mismo tiempo. Había sido inundado con una mezcla de miedo y pavor. Miré a través de la mirilla. No puedo explicar por qué miré, pero lo hice. Afuera había 2 niños. Uno era solo un poquito más bajo que yo y no parecía mucho más joven. Tengo 21 y ella parecía tener alrededor de 16 o 17. Era delgada y pálida. Su cabello era de un tono claro de rubio miel y lo llevaba largo, hasta la mitad de la espalda, con flequillo largo y delgado en el frente que cubría la mayoría de sus ojos. Llevaba jeans de un lavado claro que es popular ahora y una sudadera con capucha de estilo pullover de color oliva que parecía delgada. Sostenía la mano de una niña pequeña que parecía tener alrededor de 4 o 5 años, con jeans del mismo estilo y un cardigan de marfil abotonado. La más pequeña miraba al suelo tímidamente, pero tenía el mismo tono de cabello recogido en una cola de caballo. Sostenía un juguete de peluche bajo su brazo libre y era idéntico a uno que tiene mi hija, al igual que el estilo de vestir. Si no hubiera sido por la sensación de pavor y miedo abrumadores, probablemente habría invitado a estos niños a entrar, así como les habría dado una bebida caliente para sacarlos del frío amargo. Algo en ellos parecía raro. Para entonces no había hecho ruido alguno. No había callado ni gruñido al perro. Nada. No había encendido ninguna luz. Esos niños no tenían indicadores de que yo estaba en la puerta. Y sin embargo, el mayor habló. Tenía una voz que era madura, segura, fuerte y sin acento. Sostenía su cabeza inclinada hacia abajo y podía ver sus ojos. Ella dijo: tenemos que usar tu teléfono. Me quedé paralizado de miedo. ¿Cómo sabía que yo estaba allí? Ella levantó la cabeza para enfrentarme directamente y fue entonces cuando vi sus ojos. Una razón le impedía verlos a través de su flequillo anteriormente. Eran negros o azul medianoche o un morado muy muy oscuro. Pero aún así eran de otro mundo. Ella dijo que nuestra madre está preocupada. Como alguien que siempre ha estado interesado en historias espeluznantes, supe quién era ella en el segundo en que me miró a través de la puerta. Nunca he sido de los que creen en estas cosas. Como un ateo convencido y escéptico cuando se trata de lo paranormal, he descartado muchas historias de fantasmas de familiares y amigos. Ansiosos por contar su historia, no creí. Aún así no pude racionalizar mi salida de esto. Estaba parado con nada más que una delgada puerta de madera entre ellos y un niño de ojos negros. No había duda de lo que estaba justo frente a mí. No le respondí. Lentamente y en silencio retrocedí de la puerta, Lucy todavía acurrucada en mis tobillos. Ella siguió hablando: solo déjanos entrar y usar tu teléfono. Di otro paso atrás y con ese paso el tono cambió. Al principio parecía educada, pero cuando di ese segundo paso atrás se volvió mandona, casi hostil. No vamos a lastimarte. Si quisiéramos hacer eso, ya habríamos entrado a la fuerza. Ahora te preguntaré de nuevo. ¿Podemos entrar y usar tu teléfono? Lucy gruñó a la puerta. Retrocedí poco a poco, aunque algo dentro de mí parecía estar atrayéndome lentamente hacia la puerta. No era una atracción física, sino más bien una necesidad subconsciente de volver y dejarlos entrar. Entré en mi habitación, abrí la ventana y cerré la puerta con llave. Y me senté a la tenue luz de la luz nocturna. La escuché llamarme de nuevo a la puerta una vez más. Y luego silencio. No volví a dormir esa noche. Y desde entonces no he dormido bien.
Sé, por lo que eso me he leído sobre los niños de ojos negros que no entran sin permiso. Sé que no han lastimado a nadie, pero tengo miedo. Que yo hubiera sido la excepción, pero este persistente sentimiento de tristeza, este temor cuando mi casa está en silencio por la noche, este miedo a un golpe en la puerta, me dice lo contrario. Era junio de 1987 porque era la temporada de béisbol después del desastre de Bill Buckner. Los padres de mi novia eran los dueños del lugar, estaba en el sureste de Idaho. Era un lugar bastante grande con muchas hectáreas. El tipo que era el cuidador a tiempo completo del lugar acababa de renunciar, y el padre de mi novia fue allí para encontrar un nuevo cuidador, pero el nuevo cuidador no podía empezar hasta un mes después. Su padre me ofreció pagarme $1,200 para ir allí. Comida gratis, televisión satelital, y solo debía vigilar, alimentar a los perros y al caballo. Nunca había estado en el oeste, así que acepté su oferta, y sonaba mejor que hacer paisajismo. Pasé el tiempo leyendo, explorando, jugando con los perros y montando a caballo. Todo transcurrió sin incidentes hasta esa noche. Después de que los golpes cesaron y los perros dejaron de ladrar, finalmente volví a dormir. No me asusté tanto porque había 2 pastores alemanes conmigo y tenía una pistola. Lo guardaba en mi mesita de noche. Había bebido un poco, pero no estaba borracho. Había varios vecinos que estaban a unas pocas millas de distancia. Yo pensé que alguien se había desviado del camino correcto. A la mañana siguiente, al amanecer, abrí la puerta principal para dejar salir a los perros y vi un Chevy Nova blanco estacionado en el camino de entrada. Estaba próximo a la cabaña del cuidador. La cabaña estaba a unos 100 metros de la casa principal. Llamé al padre de mi novia para preguntarle si conocía a alguien con ese modelo de auto. Dijo que no y llamó directamente a la policía. La policía llega, me interroga y examina la propiedad por 1 hora. El coche estaba cerrado y la policía lo remolcó. No tengo idea si estaba averiado o no. Solo había un conjunto de huellas de neumáticos que llegaban a la casa. Días después, el padre de mi novia me informó que el dueño del auto había desaparecido y que llamaría por sí a la policía si algo raro pasaba de nuevo. No conocía en absoluto a ese hombre. Desconozco cuánto tiempo estuvo desaparecido, cuándo y quién informó de su desaparición. Simplemente estaba desaparecido. El padre de mi novia tampoco tenía mucha información al respecto. Después de un mes regreso a casa. La novia y yo rompemos poco después. Meses más tarde la veo fuera de la ciudad y le pregunto si supo qué le pasó al tipo. Todo lo que sabe es que el tipo fue encontrado muerto. Aparentemente se suicidó a 30 millas de distancia. El suicidio ocurrió varios meses después de ese incidente en la casa y lo encontraron un par de días después de que se hubiera suicidado. Le pregunté cómo lo hizo, dónde lo encontraron y quién lo encontró y no obtuve nada. Y nunca la volví a ver. Una noche yo y 2 amigos estábamos caminando por la noche en los campos de un pequeño pueblo en Michigan. Nuestro destino era un depósito de chatarra escondido detrás de varios campos, hogar de autos oxidados, semirremolques, equipos agrícolas, etc. Estábamos atravesando los campos para evitar a los granjeros gatillo fácil que viven por allí. Estamos casi allí cuando nos vemos frustrados por un arroyo demasiado ancho para saltar. Era finales de otoño y los pies mojados serían incómodos, así que retrocedimos al campo adyacente. Desde nuestra esquina del campo había una línea de árboles que corría de este a oeste y hacia el sur. La tierra se elevaba en una gran colina. Nos quedamos un momento discutiendo nuestras opciones cuando mis ojos se sintieron atraídos por un gran pedrusco blanco que parecía brillar a la luz de la luna. Estaba a unos 69 metros de distancia y estaba mirándolo distraídamente cuando nos movimos.
Se desplegó levantándose hasta unos 10 o 12 pies, esta cosa bípeda esquelética de puro blanco con extremidades largas. Durante el espacio de un segundo nos miró y luego se fue. Creo que estaba corriendo, pero podría haber estado planeando o volando. Honestamente no estoy seguro, pero cruzó el campo hacia arriba y sobre la colina, una distancia de probablemente 100 yardas, y en unos 2 a 3 segundos, en completo silencio, se había ido. Solo 2 de los 3 de nosotros lo vimos, y después de unos minutos de balbuceo incoherente, intentamos racionalizar, explicar y averiguar qué demonios vimos. Decidimos que debía ser un extraterrestre. Un año después estaba en una fiesta y surgió el tema de los extraterrestres. Intervengo, he visto a un extraterrestre. Algunas personas responden, sí, déjame adivinar, en Saranac, ¿verdad? Confirmo que intercambiamos miradas mutuas de todos y él me dirige a este tal Eric que creció en la mencionada ciudad. Eric me dice que ha visto cosas extrañas toda su vida, luces en el cielo, etc., pero no seres humanoides. Avanzamos otro año y medio más o menos y recibo una llamada telefónica de un conocido que estaba sentado en su trabajo cuando notó que una joven lo miraba de manera extraña. Finalmente se acerca a él y dice, siento que necesito hablar contigo. Procede a decirle que el padre de su amiga es el jefe de un clan de vampiros en un pueblo cerca de Saranac. Mi amigo recuerda mi historia y cosas extrañas en el área, y le pregunta si sabe algo sobre Saranac. Se pone muy a la defensiva y finalmente revela que Saranac es supuestamente un criadero de dragones. Sí, hasta el día de hoy no estoy seguro si vi un dragón, extraterrestre o vampiro o lo que sea, pero hice un poco de investigación y escuché de una chica que vivía allí que desde que era niña ha visto marcas de quemaduras aleatorias de 15 pies en los lados de las carreteras y en medio de los campos. Honestamente no tengo idea, pero sé lo que vi. Si tan solo supiera qué era realmente. Cuando tenía 12 años, fui a un viaje de campamento de scouts de una semana con mi tropa. Nuestro campamento estaba notablemente aislado de la mayoría de los otros sitios. Así que, aunque sí había cientos de niños en el campamento en general, probablemente había 5 o 6 de nosotros y 2 o 3 líderes a nuestra vista. Compartí una tienda con otros 2 niños, siendo el anti-scout que era. Compré una cama de tamaño completo para dormir mientras los otros niños dormían en el suelo. Soy un durmiente horrible en cualquier condición que no sea mi propia cama, así que siempre he tomado pastillas para dormir cuando voy de campamento. A veces tengo reacciones extrañas a ellas donde no duermo bien y confundo los sueños con la realidad. En nuestra última noche en el campamento había una tormenta con relámpagos por todas partes. Contábamos historias de miedo antes de dormir, creando un ambiente espeluznante. Estaba ansioso por ir a casa al día siguiente. Tomé mis pastillas y de alguna manera logré quedarme dormido. Desperté entrada la noche. Apenas podía distinguir la figura encorvada de un hombre alto. Me había despertado porque él estaba agarrando suavemente mi pierna. No parecía ninguno de mis líderes por lo que podía decir. Confundido, aturdido y horrorizado dije, ¿qué? La figura permaneció en silencio. Después de una semana con estas pastillas para dormir, sabía que podían confundirme. Cerré los ojos, esperando que solo fueran las pastillas combinadas con la noche de historias de miedo. Sentí el suave agarre en mi pierna de nuevo. La figura estaba allí parada. ¿Qué? Lo dije de nuevo y esta vez con más pánico. De repente, sin decir una palabra, el hombre se inclinó en el suelo junto a mí donde no podía verlo porque yo estaba elevado. No podía escuchar nada extraño sucediendo, pero estaba tan lleno de terror que ni siquiera podía atreverme a asomarme por el borde de mi cama. Todavía estaba increíblemente cansado y confundido,
y en mi estupor asustado me convencí de que las pastillas para dormir me estaban haciendo mezclar pesadillas con la realidad. Entré y salí de un semisueño horrorizado durante el resto de la noche, preguntándome exactamente qué había sucedido. Nunca recordé haber escuchado algo notable ni ver al hombre salir de la tienda, y una vez que el sol comenzó a iluminar débilmente la tienda, reuní el valor para mirar por el borde de la cama. El niño a mi lado dormía sin parecer lastimado. Si esta fuera toda la historia, la habría descartado como una extraña reacción a mis pastillas para dormir. Pero luego, la siguiente mañana durante el desayuno, el niño que había estado a mi lado me preguntó si nuestro otro compañero de tienda, si alguien había entrado en nuestra tienda durante la noche. El otro compañero de tienda asumió que uno de nosotros se había levantado para orinar y luego vuelto a dormir. Cuando todos confirmamos que ninguno de nosotros se había levantado en la noche, comenzamos a asustarnos, rogándole a nuestros líderes y a los otros scouts que admitieran si uno de ellos nos había jugado una broma o si tenían antecedentes de sonambulismo. Nadie tenía idea de lo que estábamos hablando. No sé cuáles habrían sido los motivos de alguien para entrar a nuestra tienda y tocar suavemente mi pierna y permanecer en silencio, a menos que tenga algunos bloqueos mentales serios. No recuerdo ningún tipo de violación sexual, solo un extraño intruso silencioso. Estaba trabajando en Oregon, trabajaba para una empresa que manejaba los sistemas de puntos de venta de privilegios de servicio al cliente entre Planet Fitness. Y yo estaba revisando algunas ubicaciones. Dado que Planet Fitness es un establecimiento las 24 horas, tenía que atender todos los turnos y me presentaba en cada club varias veces durante el día o la noche. Una noche, aproximadamente a las 11:30 de la noche, me dirigía a la ubicación de PF en Bevington, Oregon. Mi coche de alquiler tenía capacidad Bluetooth y estaba reproduciendo un episodio de Coast to Coast Amplitude modulada a través del altavoz del coche. Este episodio en particular era para hablar sobre la ginebra. No sé cómo surgió el tema, pero recuerdo que alguien mencionó el fenómeno de los niños de ojos negros y la persona que estaba hablando dijo que podría estar relacionado con la ginebra. En retrospectiva, eso fue una gran coincidencia, porque lo que sucedió cuando llegué al club me heló hasta la médula. Soy fumador, un hábito desagradable, pero es mi vicio. Cuando llegué al club decidí fumar en el estacionamiento con la ventana del lado del conductor abierta en mi alquiler para poder seguir escuchando Coast to Coast y no estar en el coche porque los alquileres pueden multarte un par de cientos de dólares por fumar dentro. El PF allí era un centro comercial en forma de L. No recuerdo completamente todas las tiendas en el centro comercial, pero el Planet Fitness está hasta el final y hasta la izquierda está la farmacia de algún tipo. Mi lado del pasajero estaba paralelo a Planet Fitness y eso estaba a unos 30 pies de una farola. La farmacia estaba a unos 75 yardas de distancia y obviamente cerrada. Estaba apoyado en el coche fumando y jugando en mi teléfono mirando hacia la farmacia. A la luz del letrero podía ver a 2 personas paradas fuera de él. Para ser cerca de la medianoche pensé lo extraño que era ver a alguien fuera de una farmacia obviamente cerrada, pero el pensamiento fue efímero. Y una vez más estaba en lo que probablemente era una apuesta segura. Después de unos segundos levanté la vista. Noté a estas 2 personas. Ahora podía decir que eran niños o adolescentes y estaban aproximadamente un 20% más cerca que antes. Me pareció extraño. No los vi ir hasta allí. Solo miraban hacia donde yo estaba. Desde esta distancia pude notar que ambos llevaban sudaderas con capucha. Eran de color oscuro y ambos niños tenían sus capuchas puestas. Estaban en el área justo fuera del resplandor de la luz de la calle. La luz brillaba sobre ellos, pero no lo suficiente para ver con claridad. En retrospectiva, esto debió haber encendido algunas alarmas, pero nuevamente estaba de regreso en mi celular.
Mientras escuchaba la radio, hablaban de objetos antiguos del Medio Oriente que parecían tener algún tipo de espíritu maligno adherido a ellos. Bueno, ahora miro de nuevo y los niños están unos 25 a 30 pies más cerca. De nuevo se encontraban fuera del brillo de la luz de la calle, pero podía verlos mucho más claro. Esta vez tenían la cabeza inclinada. No podía ver sus caras, pero podía distinguir su ropa. Uno tenía una sudadera con capucha de color verde oliva sin marcas ni insignias visibles. La sudadera estaba encima de lo que parecía ser una gorra de béisbol gris, y una vez más sin marcas ni insignias. El otro llevaba ropa parecida. La única diferencia era una sudadera con capucha azul marino con cierre y una capucha sobre lo que parecía ser una gorra de béisbol negra, pantalones caqui y zapatos blancos. Los niños estaban parados sin moverse. No los había visto moverse a su ubicación actual, ya que estaban casi congelados allí, sin moverse en absoluto. Volví a mi teléfono sin que me afectara, no sé por qué. De inmediato tuve una sensación extraña. Levanté la vista y ellos estaban allí, a 5 pies frente a mí y sin acercarse más. Arrojé la colilla debajo del auto. Les pregunté si podía ayudarlos de alguna manera y me respondieron: disculpe, ¿nos podría regalar un cigarrillo, por favor? Es muy solitario por la noche. Solo necesitamos un cigarro. Por favor. Después de que terminaron de hablar al unísono, levantaron lentamente sus cabezas para mostrarme sus caras. Recuerdo pensar que es un poco tarde para que los adolescentes estén fuera un jueves. Y casi como si hubieran sacado eso de mi cabeza, escuché que está bastante bien, tenemos permiso. En cuanto el segundo niño dio su permiso, sus caras estaban a nivel con la mía, mostrándome unos sólidos ojos negros como el azabache. Me quedé congelado. Mi mente iba a 1.000.000 de millas por minuto porque maldita sea. Sí sabía lo que eran los niños de ojos negros. Bueno, no lo que eran, pero sabía de ellos. No podía moverme ni hablar. Sus caras eran casi la definición de vacío, casi porque los bordes alrededor de sus bocas rectas y estrechas comenzaron a rizarse muy ligeramente, pero se podía ver. El interior de mi estómago comenzó a enfriarse y con todas mis fuerzas intenté girar mi cara, pero no pude. El segundo niño avanzó. Los zapatos en movimiento captaron mi atención y desvié la mirada. Miré hacia abajo y en el momento en que se rompió el contacto visual, todo lo que sabía sobre los encuentros con niños de ojos negros pasó por mi cabeza y me di la vuelta y corrí hacia el club. Cuando digo que corrí, sprinté con mocasines y todas las las 250 libras de mi estatura de 6 pies y 1 pulgada gritaron todo el camino. Los jóvenes que trabajaban en el mostrador simplemente me miraron cuando entré. Intenté explicar lo mejor que pude, pero ellos no sabían sobre los niños de ojos negros. Miré por la ventana y estaban parados uno al lado del otro mirando al club, inmóviles. Un escalofrío recorrió mi espalda. Hola chicos, soy Mort aquí y muchas gracias por escuchar. Significaría el mundo para mí si mostraran algo de amor a este video dejando un me gusta y un comentario, ya que ayuda mucho. ¿Y por qué no considerar compartirlo con un amigo o alguien que crees que lo disfrutaría? Solo un recordatorio de que puedes entrar en el espíritu festivo con mi nueva mercancía, que se puede encontrar en la descripción junto con los enlaces a mis redes sociales, así como a mi Patreon si te sientes especialmente generoso. Si quieres que lea tu historia en mi canal, no dudes en enviarla a mi correo electrónico o compartirla en mi Reddit, que por supuesto está en la descripción. Por favor, asegúrate de incluir tanta puntuación y lenguaje descriptivo como sea posible para maximizar las posibilidades de que se lea. Pero de todos modos, por ahora chicos, voy a despedirme. Mantente increíble y te veré en la próxima.